A ver, ¿qué se necesita para cambiar el mundo por completo? Casi nunca es una sola cosa, ¿no? Es más bien como una receta. Y justo de eso vamos a hablar, de los ingredientes que se mezclaron en Gran Bretaña para cocinar la primera revolución industrial y transformar nuestra forma de vivir para siempre. Esa es la pregunta del millón. ¿Por qué justo ahí? ¿Por qué en ese momento? Bueno, para nada fue un accidente. Fue una combinación muy particular de factores, una especie de tormenta perfecta. Vamos a analizar esa combinación. Como señalan varios historiadores, no hay que buscar una única causa mágica. Fue una convergencia. Pensemos en esto como una verdadera receta. Se necesita la base correcta, los condimentos adecuados y, claro, la chispa de calor en el momento preciso para que todo funcione. Bien, vamos a meternos de lleno. Antes de ver los ingredientes, hay que entender un debate clave. ¿Esto fue una revolución explosiva, un quiebre total, o fue algo más gradual? Aquí hay dos grandes miradas. Por un lado, historiadores como Eric Hobsbawm hablan de un auténtico despegue, algo que el mundo no había visto jamás, un crecimiento económico que se alimentaba a sí mismo. Pero por otro lado, autores como Rondo Cameron nos dicen, ojo, la palabra revolución puede confundir. Lo ven más como una aceleración muy rápida de tendencias que ya venían de antes. Las dos perspectivas son súper importantes para entender lo complejo que fue todo. De acuerdo. Nuestro primer ingrediente, el fundamental, no lo encontramos en una fábrica, sino en el campo. Todo, absolutamente todo, arrancó con una transformación radical de la tierra. La palabra clave aquí es enclosures o cerramientos. ¿Qué fue esto? Significó pasar de tierras comunales, trabajadas por muchísima gente con métodos tradicionales, a tierras privadas, cercadas. Este cambio, que suena simple, transformó por completo las reglas del juego en la agricultura. De repente, había un incentivo enorme para invertir y para ser más eficiente. Y esto provocó una reacción en cadena. Los cerramientos impulsaron nuevas técnicas, como la rotación de cultivos que, de repente, eliminaba la necesidad de dejar la tierra descansando. ¿El resultado? Un aumento masivo de la productividad. Había más comida para alimentar a las ciudades que no paraban de crecer y, punto crucial, se necesitaba menos gente en el campo. ¿Y a dónde fue toda esa gente? A las nuevas fábricas. La revolución agrícola literalmente alimentó y le dio trabajadores a la revolución industrial. Pasemos al siguiente ingrediente. Este es más abstracto. No se puede tocar, pero es igual de importante. Ya no se trata de qué había en la tierra, sino de las leyes y la estructura social que la gobernaban. Aquí es donde el Common Law británico entra en juego. A diferencia de los sistemas legales súper rígidos de Europa, el británico era flexible. Se adaptaba según los casos y las costumbres. Como señala Vera Samagni, esto fue vital. ¿Por qué? Porque protegía la propiedad privada y se amoldaba rapidísimo a las nuevas necesidades del comercio y de la industria. Y esta cita de Hobsbawm es reveladora. La élite británica no era como la del resto de Europa. La aristocracia estaba metidísima en los negocios, en sacarle provecho comercial a sus tierras. Años y años de cambios políticos habían creado un ambiente donde el dinero y la empresa eran más importantes que el linaje. El sistema en su conjunto estaba listo para el capitalismo. Y ahora sí, vamos al ingrediente que todos asociamos con la revolución industrial, la tecnología, la pura chispa que encendió el fuego. En apenas unas pocas décadas, todo cambió. La industria textil se mecanizó de golpe, la producción de hierro se disparó gracias a nuevos procesos y la máquina de vapor de Watt ofreció una fuente de energía móvil, potente, que liberó a las fábricas de tener que estar al lado de un río. El algodón, el hierro y el vapor, ese fue el trío que impulsó toda esta primera fase. Pero, y este es un punto clave, la innovación no fue solamente tecnológica. Como lo demostró Adam Smith con su famoso ejemplo de la fábrica de alfileres, a veces bastaba con reorganizar el trabajo, con especializar las tareas para que la productividad se multiplicara. La innovación también fue conceptual, fue una nueva forma de pensar la producción. Entonces, ¿qué pasa cuando se combinan todos estos ingredientes? Una tierra superproductiva, unas leyes que te favorecen y una explosión de ingenio. Bueno, el resultado fue un dominio global.
Esta frase lo resume todo a la perfección. Para mediados del siglo XIX, Gran Bretaña no tenía rival, producía la mayor parte del carbón, del hierro y de los textiles de todo el planeta. Se convirtió literalmente en la fábrica del mundo. Y esto lo ilustra de una forma brillante. Miremos esta tabla, del año 1851. Si ponemos la productividad británica como base 100, se puede ver la distancia enorme con el resto. Francia estaba en 58, Alemania en 51. La ventaja era sencillamente abrumadora. Pero la historia tiene un giro final, porque ser el primero en llegar a la cima, bueno, eso trae un desafío inesperado. A esto se lo conoce como la paradoja del pionero. Como señala Hobsbawm, Gran Bretaña se aferró tanto a la tecnología que le dio el éxito, que con el tiempo se le volvió obsoleta. Incluso innovaciones que nacieron en Gran Bretaña fueron adoptadas con más ganas por sus competidores. Sus instituciones, que habían sido su gran ventaja flexible, se volvieron rígidas. El éxito temprano, de alguna manera, generó complacencia. Y así cerramos, con esta pregunta. La historia de Gran Bretaña nos demuestra que ser el pionero te da una ventaja increíble, pero también se puede convertir en una carga. Nos obliga a pensar sobre la naturaleza misma del progreso y cómo el éxito de hoy puede ser el obstáculo de mañana.